Vamos a orar. Bondadoso Señor que estás en los cielos, gracias te damos por este sábado, gracias por estas horas en las cuales nos hemos reunido para poder estudiar y poder meditar en lo que hemos aprendido durante tanto tiempo, y ahora pues vamos nuevamente a repasarlo y a poder compartir ideas. Te ruego, Señor, que por favor seas tú guiándonos, guía nuestros pensamientos, guía nuestras mentes, y que tu Santo Espíritu pueda permanecer en nosotros. No solamente ahorita en el proceso, en el desarrollo de la clase, sino que continuamente vayamos viendo nuestra responsabilidad de formar parte de este movimiento, de que no solamente es porque estamos aquí de palabras, sino de hechos, sino de que nuestro accionar y nuestra experiencia diaria podamos realmente representar lo que el mensaje significa y lo que el mensaje representa, lo podamos representar en nuestras vidas, en nuestras acciones. Te ruego, Señor, que nos guíes y que tomes el control de nosotros y de esta clase y de todos los que estamos aquí, los que no están conectados. También, de igual forma, danos tu bendición. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, bienvenidos, bienvenidas a esta, nuevamente a esta clase. El tema que tengo como para esta clase, aparte de lo que estamos viendo como feminismo, el feminismo, estamos estudiando esto en estos meses, siempre hablando en el enfoque de cómo nosotros vemos el feminismo, el enfoque profético. El tema que elegí se titula Los dos cantos en esta tierra, o los dos cánticos, porque quiero enfatizar, lo tomé como una forma de parábola para poder enfatizar más profundamente en algunos detalles sobre el sexismo, como también sobre la igualdad. En la clase pasada, que pienso que la mayoría de los que estamos aquí también estuvieron, en la clase pasada que di sobre el feminismo, estudiamos, vimos cómo países, como algunos de ellos mencioné, como Rusia, Hungría, India, Brasil, entre otros, cómo esta ola patriarcal empujaba a las dictaduras, como también algunas democracias establecidas por estos líderes autoritarios en estos países, cómo estos países promovían los roles de género tradicionales como algo patriótico, como una identidad, como lo reconocían de una forma: esto es lo que nos hace, es nuestra identidad como nación. Es decir, reconocían estos roles o valores tradicionales como algo bueno, que a la misma vez establecían políticas que arremetían contra todo lo que ellos llamaban o llaman ideología de género, ¿ya? Por lo que el objetivo siempre es hacer que la subyugación de la mujer parezca bonito, parezca deseable, parezca aspiracional incluso en muchos de los casos, no solamente para los hombres, sino también incluyendo a las mujeres. El hecho es que esto parezca normal y que no haya por qué un cambio, o por qué tiene que ser tan radical, y ver que necesita un cambio social o un cambio político. No quiero ampliar más este pensamiento porque creo que esto fue básicamente lo que se habló en la clase pasada, sino solamente quiero traerlo como un repaso nada más de lo que estudiamos la vez pasada. Si alguno de ustedes quisiera opinar algo o hacer alguna pregunta, pues tal vez pueda interrumpir, ¿no? Y decir, pues yo tengo algo que decir o así. Está bien que lo puedan hacer, no hay ningún problema.
¿Alguien va a hablar ahora? ¿No? Bien. Ok, entonces nosotros entendimos que en 2019, quiero tratar de ver si podemos ir un poco acá la línea. Solamente voy a dibujar una línea. Nosotros entendimos, voy a dibujar la línea del clamor, el mensaje, cuando llegó el mensaje del clamor de la medianoche, 2018. Lo que entendimos en términos de niños en 2019, luego que fue más desarrollado en 2020, por supuesto más amplificado en 2021. Cuando llegó el mensaje del clamor de la medianoche y en 2019 tuvimos ese aumento del conocimiento, y luego vino la formalización de ese mensaje. Todo esto fue el aumento del conocimiento. Los temas que nosotros vimos, como por ejemplo cuando llegó el tema del toro Apis y toda en esa historia de la formalización, del aumento del conocimiento hasta la formalización del mensaje, incluyendo el tiempo de hoy, todo esto se trató siempre del mismo asunto, y todo esto fue del asunto del género, todo fue sobre el género, y continúa siendo. Entonces lo que nosotros entendimos como prácticamente en términos de niños aquí en 2019, ya lo fuimos entendiendo con mayor madurez profética ya en 2020, 2021, incluyendo hoy. La luz del clamor de la medianoche continúa alumbrándonos, continúa guiándonos. Y si hemos sido alumbrados por esta luz durante el desarrollo del mensaje hasta hoy día, entonces vamos a tener una comprensión más clara, o vamos a ir viendo que el mensaje se ha ido refinando cada vez más, de manera que nos ha ido enseñando qué es lo que nosotros, nos ha ido mostrando más de cerca, en más detalle, nuestra condición. ¿Sí? Porque no solamente es ver lo que Israel antiguo hacía en su adoración pasada en cuanto al toro Apis, cuando vimos este tema, sino también verlo en nuestra historia, cómo nosotros podíamos desarraigar estas costumbres, ¿ya? Entonces, desde el tema del toro Apis, por ejemplo, voy a ponerlo así en la abreviatura toro Apis, el tema, por ejemplo, del feminismo radical, que todo esto se vio, el feminismo radical, también la falsa libertad, que también vimos ese tema de la falsa libertad, ya. Lo estoy poniendo de forma abreviada nada más, solo para tener una idea. Los derechos de la comunidad LGBTQ, y el asunto de, por último, que estuvimos viendo el asunto de libertad versus igualdad, cómo es cuando esto entra en conflicto, qué es lo que sucede, que estos fueron los temas después de este desarrollo del tema, pero al final todo esto es lo mismo. O sea, desde entonces, nosotros hasta hoy, donde estamos posicionados aquí en 2022, seguimos viendo lo mismo y estamos viendo lo mismo, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vimos como dos corrientes de información en 2019, más desarrollado, primero en 2018, pero en 2019, ahora se torna más complejo, como Luis lo estaba enseñando en la mañana. Pasar un colador más estrecho, donde se toca dividir la verdad del error. Y yo creo que básicamente el mensaje de esta noche está enfocado en eso.
en que básicamente la lucha internamente como movimiento se ha tratado de esto, de poder identificar, que poder dividir la verdad del error. Toda esta ha sido nuestra lucha hasta ahora. Poder ver el mensaje, pero saber identificar qué es lo que realmente, cómo es que nosotros podemos o no podemos hacer concesiones. O sea, el peligro de ver las concesiones, podría decirlo más específicamente, es ver la condición laodicense en la que nosotros estábamos o seguimos estando si no hemos sido capaces de poder desarraigar completamente el sexismo, por lo cual estuvimos luchando por tanto tiempo, por tantos años. Entonces, internamente, desde el 2018, hemos sido sacudidos por este mensaje, ¿sí? Por lo mismo, porque es necesario que seamos capaces de ver la verdad y distinguir la verdad del error. Así que todo se trató del asunto del género y se ha ido comprendiendo más. Entonces, cuando nosotros empezamos a desmantelar el sexismo, no solamente vimos al cristianismo acá, no solamente vimos al cristianismo conservador como algo sexista, ya no solamente vimos el sexismo en la facción política de ultraderecha conservadora, sino que también levantamos nuestra mirada y el Señor nos mostró y nos hizo ver también el sexismo en lo que creíamos que era Dios, el sexismo en el gobierno de Dios, en lo que nosotros pensábamos que era el gobierno de Dios, porque no habíamos sido capaces de verlo con ojos proféticos. Entonces, mientras desconstruíamos esos 6.000 años de pecado, de sexismo, nos hemos dado cuenta de que Dios no era un toro apis, de que teníamos que desarmar esa idea cultural pagana. Y es que esto es lo que vamos a hablar hoy también. Esa idea cultural, la idea cultural pagana que tenían los israelitas que habían tomado de Egipto, el antiguo Israel, porque ellos habían tomado esas creencias, esa identidad egipcia. Entonces, teníamos que ver la idea o desarmar esas dos creencias, de que el gobierno de Dios o que Dios no se trata de un hombre masculino, fuerte, valiente, espíritu de lucha y todas esas características que vimos en el desarrollo del tema del toro apis, pero también desarmar la idea de que no es esa mujer sujeta, femenina, hermosa, sumisa, ¿ya? Es decir, la idea de desarmar lo masculino y lo femenino cuando vimos que Dios no tenía género. Entonces, mientras avanzábamos en ese viaje, fuimos viendo que no podíamos abrazar también todo lo que el feminismo enseñaba, sino que también teníamos que ver más específicamente, poniendo una lupa más de cerca, qué era lo que más se acercaba a la verdad. Entonces ahí fue donde vimos de que era el feminismo radical, empezamos a ver ese tema del feminismo radical en la formalización del mensaje, lo cual por supuesto nos llevó o nos enseñó a poder renunciar a muchas libertades, y mientras estábamos en ese proceso de renunciar a muchas libertades, nos íbamos dando cuenta y viendo más de cerca cuán roto y cuán moribundo y cuán muerto está el mundo, cuán ciego está el mundo por el sexismo o ante el sexismo. Lo que estoy trayendo aquí nada más es como un repaso de lo que hemos hecho en este caminar desde acá hasta acá. No he trazado la línea desde el tiempo del fin, sino ahora quiero enfocarme en lo que hemos hecho hasta ahora. Y también traerlo al pensamiento de lo que Luis enseñó esta mañana. ¿Qué es lo que nos lleva a fallar la prueba, por ejemplo? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a fallar la prueba? Pero bueno, no pienso responder esa pregunta ahorita, sino más adelante. Entonces, el mundo político, desde el mundo político, desde el mundo de los videojuegos, como lo vimos en el caso de Gamergate de 2014, desde el mundo religioso, en el caso cuando empezamos a estudiar la facción ultraconservadora, el protestantismo, desde el mundo artístico, Hollywood,
desde la educación en las escuelas, y luego empezamos a ver el mundo ateo, y también a ver el mundo científico, incluyendo el mundo feminista, quitando la rama radical, por supuesto. Hemos visto que todo esto son átomos independientes o están tan separados, pero a la misma vez están tan unidos porque tienen la misma visión respecto al género. Y es ahí donde entra el tema de esta enseñanza. Todos están cantando la misma canción. Parece un mundo tan dividido y tan diferente, pero todos tienen una misma visión o perspectiva con respecto al género, maquillándola de una forma, poniéndola de esta forma y de la otra, y al final ves que es la misma canción o la misma experiencia, si le podemos llamar de esa forma. Entonces, los roles tradicionales o los valores tradicionales, como los vimos en la clase pasada, los valores, muchos lo llaman así, ya el mundo político, como dije, lo llama valores patrióticos o algo que nos identifica. Hollywood lo va a llamar como empoderamiento. El mundo ateo va a decir, estos son valores intrínsecos, esto es biología. Por supuesto, no puede ver el pecado, sino que va a ver que el sexismo es algo biológico, ¿no? El cristianismo va a decir, esto es hermoso, así lo quiere Dios, es el orden natural de las cosas. El mundo ateo, curiosamente, dirá lo mismo, es el orden natural de las cosas. Y obviamente no puedes argumentar contra eso, porque es un así dice el Señor, si lo vemos desde la facción del cristianismo. Y el feminismo liberal dirá, esto es libertad. Y al final ves la canción y ves sus estrofas y ves que es la misma idea de todos. Entonces, esto fue lo que las feministas de los 60 y de los 70 comenzaron a ver. Y vieron esos roles tradicionales, eso que era considerado cosas de mujeres, eso que era considerado personal, esto que era considerado privado, era político, ¿sí? Y esa fue la comprensión que tuvimos cuando empezamos a ver lo personal es político. En primera instancia, en el movimiento, empezamos a ver eso, lo personal es político, viéndolo desde ese punto de vista, cómo el feminismo trajo ese lema y qué era lo que estas mujeres reclamaban detrás de esa frase, lo personal es político, ¿ya? Viendo a la política, como lo dijimos la vez pasada, como esa facción de poder o como ese sistema de poder o de dominación. Entonces, esto empujó a las feministas de los 60 y de los 70 a identificar esa dominación patriarcal, lo que en realidad se representaba esa canción, lo que era esa canción en sí. El mundo la cantaba una y otra vez, la sigue cantando. Esos roles tradicionales, cosas que se consideraban tan personales, van a trasladarse a una discusión pública porque se necesitan esos cambios públicos, se necesitan que esto ya no sean problemas de mujeres, sino problemas sociales, porque esto es algo que está en el mundo y que realmente no es algo sin importancia. Entonces, prácticamente esto fue lo que empezaron a ver las feministas radicales, a comprender que esos problemas personales no les permitían a ellas tener la participación en el espacio público, ¿no? En el espacio político. Entonces, algo que me pareció también interesante ver es que en este pensamiento o en este contexto, es que ellas decían, ya no queremos estar solamente pasando los manifiestos, pasando a máquina los manifiestos, ya no queremos estar sirviendo el café, el té, ya no queremos estar haciendo asistentes nada más, porque estos son los roles femeninos y todo esto es producto de esa estructura social, ¿ya? Entonces, mientras el feminismo cultural defiende su cultura, como Tess lo ha dicho recientemente en las clases, en las últimas clases,
esto viene del significado de culto, cultivar. Ella habla de eso, cultivar, es decir, algo que yo he cultivado, cosas que yo he acariciado, creencias, lo que, lo que pienso que es, me ha identificado prácticamente, ¿no? Es lo que esto significa. Entonces, el feminismo cultural se niega a erradicar el sexismo desde su cultura. Por supuesto, quieren ser feministas sin erradicar su cultura. O sea, no cuestiones esto, puedo estar a favor de que haya más derechos para las mujeres, pero no cuestiones esto, porque esto es mi personalidad, esto es lo que me identifica y no puedes meterte con mi cultura, por ejemplo, ¿no? El feminismo liberal básicamente dirá eso, obviamente dirá todo lo que se trata, que nosotros empezamos a ver aquí también en el desarrollo del Toro Apis, vimos eso también. No solo ver la belleza femenina, los estándares de belleza femenino, pero se niega, no importan esos estándares de belleza femeninos, ¿no? No te metas con mi cultura porque yo no creo que lo personal sea político. Y eso fue lo que nosotros empezamos a ver cuando estudiamos el feminismo radical. Porque esto es lo que, si nosotros lo traemos a nuestro mensaje, lo que se requiere que nosotros veamos es la raíz. Y eso es lo que estamos intentando hacer nosotros hoy día, ver la raíz del problema, ver la raíz del sexismo, a dónde es que radica todo esto. No solamente es navegar por la superficie, sino que es ir viendo más allá, al fondo, qué es lo que llevó o qué es lo que lleva a que las personas actúen como actúan, qué es lo que lleva a que los roles de género sean como sean, o sean acariciados o sean vistos como algo bueno. Entonces, el feminismo radical lo que va a hacer es que quiere una reordenación completa, es decir, en todos los contextos, eliminando toda la supremacía masculina, en todos esos contextos, como ya bien lo dije, sociales, políticos, económicos, ¿ya? Y todo eso incluye el aspecto social, entonces por eso ellos van a decir lo mismo, lo personal es político, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos la canción que estas personas cantan, hemos estudiado acerca de nuestra experiencia como 144,000, y creo que la Biblia es muy clara en eso, ¿no? Elena White lo amplía un poco más acerca de cómo es que este cántico solamente ellos lo saben, y esto Elena White lo declara como una experiencia, lo amplía más como una experiencia que los 144,000 han tenido. Yo lo que quiero ver es que como las mismas palabras, yo por eso lo llamé canción, pero en el sentido de que como estas mismas palabras o estos mismos patrones se van repitiendo una y otra vez, y a pesar de que aparentemente las instituciones, las comunidades o las personas sean diferentes, al final se unen en una misma canción, es decir, en un mismo pensamiento. Una entonación más fuerte de la canción. Yo diría que toda es igual, pero voy a decirlo en términos de cómo el mundo lo ve. Por ejemplo, si ustedes ven a Occidente, en Occidente el sexismo se manifiesta bastante sutil e encubiertamente, más que en Oriente. Es decir, en las prácticas sexistas en Oriente suelen tener una connotación o entonación, diríamos, bastante fuerte, visible, y creo que para nosotros eso es fácil de verlo. Y el mundo diría, ok, el sexismo es más fuerte, o esto es sexismo porque yo veo un abuso físico, esto es sexismo porque yo estoy viendo una violación. Nosotros hemos aprendido que también es sexismo porque estás viendo acoso, también es sexismo porque estás riéndote de un chiste misógino.
hemos visto todo lo que el mundo considera full aquí arriba, esto realmente es sexismo, y nosotros estamos tratando de ver todo aquello que parece mínimo o que parece tan sutil e encubiertamente, tiene la misma o tiene el mismo significado o tiene el mismo, la misma implicancia cuando hablamos de sexismo, ya sea que sea una violación física, si se trata de esto, ya sea que una mujer simplemente se esté riendo de un chiste misógino, participando de la misma cultura. Entonces, hay un tipo de sexismo que la gente lo suele ver como una carga negativa, como algo, un prejuicio muy crudo hacia las personas. Podríamos decir, por ejemplo, miren a Afganistán. Quiero poner ese ejemplo, miremos en Afganistán, en el Oriente, ¿no? O, o qué más, veamos a Corea del Norte. Miren las mujeres cómo se la pasan en Corea del Norte, miren qué mal se la están pasando, no tienen oportunidad de casi nada, ya son brutalmente maltratadas y podríamos ver eso como algo horrible, incluso podríamos hasta llorar de impotencia al ver esas cosas. Y a la misma vez estas personas que podrían decir esto es realmente malvado, las mujeres se les obliga a que ellas tienen que vestir de esta forma en Afganistán o simplemente están siendo amenazadas, no son libres y esto es terriblemente, pero esas mismas personas podrían estarse participando y riéndose de las burlas o de los chistes graciosos que se dicen y que incluyen a las mujeres y las denigran. Estas mismas mujeres, estas mismas personas podrían estar participando de acosos verbales hacia las mujeres. Esas mismas personas podrían estar adorando a su gran héroe Johnny Depp, por ejemplo. El caso aquí es que nosotros veamos cómo se complican las cosas y aquí es donde las cosas se vuelven un poco más complicadas, ¿ya? Porque la misoginia cultural ha estado tan arraigada, profundamente tan arraigada en la sociedad que cuando el mensaje de la igualdad, cuando viene el feminismo y dice, yo me voy a entrometer en tus cosas personales, cuando el mensaje de la igualdad se entromete en las cosas personales, esta misoginia va a salir a la superficie y es ahí cuando tenemos los problemas, es ahí cuando nosotros tenemos los problemas, cuando nosotros tenemos que enfrentarnos y ver que ese examen es real y es ahí donde nosotros vamos a decidir si cancelarlo, como dijo Tess. Te das cuenta cuando lo ves cara a cara, cuando ves lo complicado que esto es y si decides renunciar a él o aprobarlo. Y a veces yo suelo pensarlo desde esta forma. Si tú te atreves, creo que lo hice mal, era al revés, pero si tú te atreves a ver el iceberg, todo en su profundidad, y no solamente lo que está ahí arriba, no solamente lo que va a salir a la superficie, sino que ves de dónde viene todo ese problema. Si tú te atreves a cuestionar eso, entonces te vas a tener que preparar para una reacción violenta. ¿De quién? ¿De hombres poderosos solamente? ¿De cierta institución? No, de la sociedad entera. Entonces, ¿y cómo nosotros podemos ver el iceberg si no es a través de la metodología? Parminder dijo que en lo personal era político, lo abordó en dos aspectos que también quiero abordarlos hoy. Y esto era nuestra vida pública, nuestra vida privada y nuestra vida pública, hablando internamente, ¿no? Pero antes de ello, si tú ves a Donald Trump, por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo que Donald Trump, qué fue lo que suavizó la misoginia o los comentarios, mejor dicho, la mala vida, incluyendo eso, por supuesto, las intenciones que realmente tenía Donald Trump al estar en el gobierno? ¿Qué fue lo que suavizó su vida real, su vida privada? ¿Quién lo hizo? ¿Qué fue lo que hizo que él no se viera como realmente él es en sus acciones? Quiero tomarlo como un símbolo. Él desarrolló un culto a la personalidad y ese culto a la personalidad se lo dio la sociedad misma.
Entonces este culto alrededor de su personalidad, este culto que hizo que la sociedad lo viera, quitara, si él es grotesco, si él es, y podríamos enumerar, pero él, decían los cristianos, es conservadores, pero él es Ciro, por ejemplo. Vamos a realzar aquello importante y vamos a desechar aquello que no importa, o sea, qué es lo que la sociedad ve como que no importa. Su cultura fue visto como algo bueno. Entonces, no sé si, yo creo que sí, en algún momento lo mencionó Marco acerca de Jeffrey Epstein. ¿Ustedes vieron algún documental de Jeffrey Epstein? ¿Y quién era Jeffrey Epstein? Solamente para recordarlo. Si yo preguntara quién fue Jeffrey Epstein, así en palabras sencillas, ¿ustedes recuerdan quién era? Creo que algo relacionado con el cine. No sé si era cineasta o productor o algo de eso, relacionado con el cine, y que tuvo cantidad de abusos de todo tipo. Eso era Weinstein. Ah, perdón, me equivoqué. Pero era amigo de Tuvo Jeffrey mucha Epstein. influencia. Epstein era un hombre del mundo de finanzas, ¿no? Que organizó... ¿Terminaste eso o se cortó? disculpa. Sí, Epstein era un hombre de dinero que organizó relaciones sexuales para sus amigos, para su círculo de contactos con chicas, muchas veces de la secundaria, con ayuda de su mujer también. Sí, Es cierto. Era amigo del príncipe de Mónaco, de mucha gente muy famosa. Muy importante, sí. Hay un documental en Netflix acerca de él. Sería bueno que echaran un vistazo para identificar el culto alrededor, el culto a la personalidad alrededor de él y cómo esto llegó a tapar por tantos años que se viera realmente su vida privada, que se viera realmente quién era él y cuánto daño hizo. Este era un hombre, como dijo Marco, un magnate, un hombre muy rico, muy poderoso en el mundo de la economía, muy influyente, no solamente en el mundo de la economía, sino también influyente en muchos otros aspectos, dueño de algunas islas y todo muy, muy, muy poderoso, pero había desarrollado una admiración a él y este hombre, debido a su influencia en la sociedad y debido a su popularidad, esto suavizó la misoginia y suavizó lo que a él lo acusaron después, el tráfico de menores, todo este mundo élite. Su horrible cultura misógina era pasada por alto, no importaba quién era él detrás de las paredes, detrás de las puertas, porque lo que importaba es quién era él en público, era su culto a la personalidad. Lo que importa es que él es un hombre poderoso e influyente y también, pues, de alguna manera puede beneficiar a muchas personas, ¿no? Entonces, su vida privada era una y su vida pública era otra. No intento hablar de su moralidad, creo que no ese es el punto que quiero dar, sino más bien de cómo la sociedad misma se encarga de desarrollar esa cultura en las personas y de apañar lo que realmente importa. No sé si ya todos han visto bueno, creo que es muy reciente porque no han sido traducidos los mensajes de test, los últimos mensajes. Sí, creo que ya tradujeron uno y hacen un buen trabajo los traductores y creo que están haciendo el otro traduciendo. Tess enfatiza bastante que sé que ustedes van a verlo porque van a estudiar sobre él, ya que Tess lo menciona y aparte de eso recomienda
un documental en Netflix acerca de este hombre, Jimmy Savile. Así como Jeffrey Epstein, que tiene un documental de Jimmy Savile, también se hizo un documental sobre eso. Pero ustedes lo van a ver más desarrollado en las clases de test, pero quiero mencionarlo porque esto lo quise relacionar con estos dos personajes anteriores, con Jeffrey Epstein, con Donald Trump, para querer hacer el punto, llegar al punto al que quiero. Este hombre, Jimmy Savile, era un británico muy popular también. Este hombre era muy famoso, muy popular, porque él recaudaba fondos y era un ayudador humanitario muy caritativo, tenía relaciones cercanas con el príncipe Carlos, así como Jeffrey Epstein tenía relaciones cercanas con la realeza, digamos, porque también estuvo involucrado en esto, pero más Jimmy Savile estuvo muy cerca allí, incluso haciendo cosas con la princesa Diana, en esto de recaudar fondos y esas cosas. Y lo interesante aquí es que miles de británicos llegó tan alto que tantas personas británicas de todo el mundo lo amaban, simplemente lo amaban. Y como aprendimos en los mensajes de Parminder, que amor es adoración, entonces lo adoraban, desarrollaron un culto a su personalidad, la sociedad llegó a amar a este hombre y a ver todas esas cosas que hacía, ¿no? Porque su pensamiento era muy libertario, de hecho, dicho sea de paso, y Tess lo va a ampliar en cuanto al gobierno pequeño, pero ella le va a dar otro enfoque. Pero el hecho es de que este hombre así fue tan admirado por la sociedad que su vida privada no era vista, no podía ser vista, solamente su vida pública, ¿ya? Entonces, la pregunta aquí es, cuando este hombre suaviza, porque su vida, su culto a la personalidad suavizó su monstruosa vida pedófila, su misoginia que llevaba atrás de las cámaras y se aprovechaba de las personas cuando iba a ayudar a hospitales donde habían personas mujeres que su testimonio no era válido porque eran mujeres que habían tenido una vida muy mal, estaban en instituciones donde se recuperan de drogas y eso es fácil abusar de alguien así, ¿no? Y si vas a decir algo, eres una persona muy inmoral, no pueden creerte. Entonces, es muy, muy doloroso el documental y es muy doloroso leer acerca de este hombre y el daño que provocó en el siglo pasado, a finales del siglo y todavía la primera década de este siglo. Pero ¿cómo puedes acusar de delincuencia sexual a un hombre poderoso que el mundo ama? ¿Cómo puedes decir de que las elecciones presidenciales de 2016 estuvieron involucradas suciamente, si es un hombre que el mundo ama? ¿Cómo puedes decir que un hombre poderoso de Hollywood, que el mundo ama y ha desarrollado un culto a su personalidad, está golpeando a su esposa? ¿Cómo te atreves a decir eso? Estas son las estrofas de esa canción. ¿Cómo te atreves a atacar su personalidad? ¿Cómo te atreves a cuestionar su cultura? Desde que llegó el clamor de la medianoche en 2018, nosotros empezamos a darnos cuenta que la desinformación corría de una manera tan veloz, a una velocidad tan impresionante, que las personas no solamente se engañaban a sí mismas, sino que también esos engaños iban a ser transmitidos de personas a personas y el daño seguía de una persona a otra persona. Y luego verán estas mismas personas aquellas personas que no creen en sus engaños son amenazas, se sentirán amenazados por ellas y dirán, estas personas que no profesan lo que yo creo y digo y enseño que es verdad, son personas malvadas. Entonces todo esto tornaba a lo que se explicó, las teorías conspirativas. Y quiero traer también esto, sin dejar el punto anterior. Cuando tú ves a Rusia, por ejemplo, para mí te lo estuve enseñando hace poco, cuando ves a Rusia, por ejemplo, ¿qué es lo que Rusia piensa de Estados Unidos?
¿A quién culpaba Rusia? ¿Qué era lo que él decía de Estados Unidos victimizándose de su guerra y difamando a la OTAN, a los Estados Unidos, a la Unión Europea y a todos aquellos occidentales que son una amenaza para nosotros? Lo que hizo Rusia es transmitir una mentira y un engaño a su pueblo, diciendo que eran víctimas de lo que él mismo había provocado, y todos entonaban esa canción, todos creían sus propias mentiras. Si hablamos del mundo externo, porque estamos hablando de lo externo, todavía no hemos llegado al interno, pero si seguimos en ese hilo del mundo externo, y ustedes ven a los grupos supremacistas blancos de Estados Unidos, por ejemplo, algunos de tantos, solamente tomé una parte de la teoría del reemplazo, que esto es muy importante también que ustedes puedan estudiar y repasar, creo que ya ha sido enseñado, o no estoy segura, sobre la teoría del reemplazo, que es parte de estas creencias que existe un complot por parte de las élites de Estados Unidos poderosas por reemplazar a los blancos con inmigrantes de países tercermundistas, que se sienten víctimas, ¿no? Y amenazados por la minoría, por las minorías, y estas hombres supremacistas blancos creen de que los demócratas son los que abren las puertas a estas minorías, a estos inmigrantes que van a reemplazar los blancos y van a venir y establecer su propia agenda política. Entonces, todo esto es un argumento que ya lo vimos nosotros en los años 1800, cuando se peleaban sobre los abolicionistas, y esto creo que es un argumento bastante viejo. Sin embargo, sigue corriendo, sigue destilándose por el mundo. Los seguidores de Donald Trump, en su lealtad a él, hoy día, cuando se sigue todavía buscando a esas personas que estuvieron en la insurrección del 6 de enero del 2021 en el Capitolio, las personas se siguen quejando de que son prisioneros políticos y de que están recibiendo un trato desigual de la justicia porque lo que ellos hicieron, o sea, continúa ese pensamiento en ellos, ¿no? De que lo que ellos hicieron fue una protesta pacífica, algo así como un estilo de una visita turística normal al Capitolio. Ya continúan con esa idea y sintiéndose víctimas y culpando a otros de lo que ellos hicieron o provocaron. Entonces, la mayoría de todas esas teorías conspirativas giran alrededor de estos grupos de extrema derecha, de que se sienten amenazados frente a voces poderosas que desean silenciarlos, frente a los demócratas que desean que los inmigrantes tomen lugar en Estados Unidos, o frente a personas como mujeres poderosas que se atreven a cuestionar y dicen, me siento amenazado porque vas a me siento amenazado porque vas a dañar mi reputación, mi carrera, mi personalidad, estás atacando a mi cultura, a mi identidad. Cuando vimos a Gamergate, por ejemplo, en 2014, por eso Gamergate se ha vuelto tan importante y se volvió un punto tan importante que nosotros pudiésemos entender, porque en Gamergate esa masa de acoso en línea hacia esas 3 personas, ¿se acuerdan qué mujeres eran? Son un símbolo, estas mujeres representaron un símbolo de esa gran campaña, de esa gran plataforma, de lo que desencadenó luego de 2014. Una era Anita Sarkeesian, ¿se acuerdan? No puedo anotarlos ahí porque ya no me cabe. ¿Se acuerdan de qué se trató Gamergate? ¿Quiénes eran estas mujeres? Bueno, lo acabo de decir, pero ¿quiénes eran estas mujeres que estaban allí y qué fue lo que pasó con ellas? Yo no me acuerdo de los nombres, pero lo que sí recuerdo era que eran desarrolladoras de juegos en línea que tuvieron muchísimo éxito y que provocaron una campaña
terrible en contra de ellas, por, supongo, todos los creadores que se sintieron amenazados en su triunfo por ellas, que recibieron amenazas de muerte, que se tuvieron que mudar de casa, que una recibió un atentado directo, creo que fue en ese caso, al esposo y a la hija, que estaban buscando a ella. Una cosa tremenda, una violencia brutal. Sí, en el caso de que estas mujeres fueron amenazadas muy horriblemente, fue porque ellas se atrevieron a entrar y cuestionar el mundillo masculino, el mundillo de hombres, como lo decía La Vanguardia, en uno de los artículos, no sé si era La Vanguardia, pero era uno de los artículos, decía, se atrevieron a cuestionar ese mundillo masculino, se atrevieron a entrar a la cultura de los videojuegos y cuestionar, y eso desencadenó esa ola de acosos en línea, obviamente en primera instancia directamente hacia ellas, amenazándolas de violación, muerte, tuvieron que abandonar, como lo dijo Graciela. Pero el punto aquí es que más allá de eso, estas mujeres son un símbolo. Gamergate fue una plataforma, fueron un símbolo de lo que puede suceder, de la violencia en línea que puede darse y que puede suceder cuando te atreves a tocar la cultura de un sistema o de una persona. ¿Qué es lo que teme el movimiento de los derechos de los hombres? ¿Acaso no sienten ellos lo mismo? ¿Acaso no se sienten amenazados por la creciente ola del feminismo? Y no del feminismo en general. No se sienten amenazados por el feminismo cultural, de hecho. Algunos han dicho, partidarios, dicen, yo podría ser feminista, incluso lo soy, podrían decirlo. Ellos se sienten amenazados por aquellas voces que se atreven a silenciar, y ellos dicen, nosotros nos sentimos amenazados por esas voces poderosas que se atreven a silenciarlos, porque quieren anularnos, podrían decir. Así que la amenaza llega cuando tocas esa identidad que han abrazado por tantos años, que se ha acariciado, esa cultura que se ha acariciado, lo que se ha obtenido, lo que se ha aprendido. Por eso la guerra no es contra el feminismo cultural. Estamos en una guerra cultural internamente y externamente, como usted lo puso en el marco externo, 1991, guerra cultural, pero en el marco interno estamos en una guerra cultural incluso, y tanto interno como externo, la guerra cultural no es, el ataque es contra el feminismo cultural o liberal. Ya hemos visto contra quién es el ataque, ¿no? Contra el feminismo radical. Eso es lo que se va a cuestionar, de eso es lo que me voy a victimizar, de eso es lo que yo me voy a quejar. Ya sea que nosotros estemos hablando de los derechos de los hombres, hablando de grupos, de estos grupos en pro de los derechos masculinos, o del movimiento incluso de los célibes involuntarios, ya saben ustedes, ¿no? Los incels o píldora roja, como algunos quieran llamarlo, es igual. Pero detrás de todo este privilegio ofendido subyace esa gran parte de enojo masculino que se va a manifestar en la violencia y van a decir, ella tiene el poder y yo se lo voy a quitar, se lo voy a reclamar porque ese poder es mío. Entonces, cuando tú ves casos como el de Amber Heard y Johnny Depp, no voy a profundizar en eso, tal vez mencionarlo, cuando vemos casos como estos, que el mundo está tan conmocionado, estos casos no te prueban a ti, al menos no lo veo así. Yo sugiero eso, de que no es una prueba directamente para mí, en el cual que si yo apoyo a uno voy a pasar el examen. Yo creo que ya a estas alturas, de acuerdo al mensaje, hemos tenido una comprensión más clara de lo que estos casos son. Si vimos a Gamergate y entendimos cómo era Gamergate, ahora vemos a esta otra nueva plataforma que es solamente una repetición y ampliación de Gamergate, es solamente una
algo más extenso, pero es esa misma dinámica de Gamergate. Cuando tú ves esto, claramente ves cómo está probando al mundo. Gamergate probó al mundo. Johnny Depp es una plataforma nada más como Gamergate que está probando al mundo. Hay una mujer como Anita Sarkeesian, como Zoe King, como Brianna Gu. En el 2014 hoy está una mujer allí, está Amber Heard, pero ella también representa, es un símbolo de estas mujeres, de la vulnerabilidad de ellas frente a voces poderosas o hombres influyentes de poder que alrededor de ellos se han hecho un culto a su personalidad, se ha abrazado su cultura. Entonces, esto es una prueba quizá para el mundo, para que ellos puedan ver la verdadera opresión de género detrás de esas voces poderosas e influyentes en la sociedad. Como Tess lo ha dicho en sus presentaciones, la prueba consiste cuando tú ves esa misoginia cultural en el mundo real, cuando tú la ves cara a cara. ¿Saben? Muchas personas saben muy poco del sexismo en términos conceptuales, quizá, o tal vez en términos generales. Muchas personas saben muy poco del sexismo. Hablo de personas, no en el movimiento ya, personas comunes, personas ordinarias, comunes, que andan de aquí para allá. Pero se unieron a esta campaña, se introdujeron en la plataforma de esta campaña. Ya saben, la campaña está en Instagram, YouTube, Twitter, Reddit y yo no sé en cuántas más. Otros podría decir que saben una teoría abstracta de lo que es igualdad en cuanto a derechos humanos. La mujer sí tiene, por supuesto, derechos humanos en cuanto al salario, oportunidades y todo esto. Voto, podríamos decirlo, algo que ya está muy bien visto, casi por toda la sociedad, casi. Pero sus prejuicios son tan arraigados que también decidieron abrazar la cultura misógina y también se unieron y se sumaron a la campaña. Otras personas, en el silencio, pasando por desapercibido esto, no vieron el peligro de su cultura misógina y también se unieron a su campaña. Entonces, el punto aquí es que cuando tú te encuentras cara a cara con la prueba, es donde las cosas se vuelven sumamente complicadas y muchas mujeres, quiero traer este pensamiento que ha estado retumbando en mi cabeza, muchas mujeres ven esas estadísticas de feminicidios en el mundo, cosa que los derechos de los hombres también pueden traer ese argumento y verlas, pero muchas mujeres dicen, o simplemente cuando leen sobre la violencia del género en muchos países o en dichas comunidades, tal vez empiecen a sentir ese dolor, ¿no? Esa tristeza y decir, ¿qué me duele? ¿Qué impotencia siento por esto? E incluso, como les dije, solo estoy repitiendo este pensamiento, como dije, algunas mujeres pueden decir, yo soy feminista, yo pertenezco al movimiento MeToo. Estoy de acuerdo, de hecho, con que las mujeres puedan contar su historia y el mundo pueda saber y pueda haber justicia. Sin embargo, es increíble que estas mismas mujeres con este pensamiento se unieron a la campaña de acoso en línea hacia Amber Heard. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuando tú entras a YouTube y puedes quitar toda esa parte que no quieras verlo, puedes verlo en ambas facciones, pero entras a YouTube, es tan difícil que tú encuentres algo neutro o algo que sea críticamente razonable en cuanto a este caso? Casi siempre es un argumento de un poderoso hacia un débil, casi siempre es la misma canción, solo llame así, es una misma entonación que vas a ver. Pero, ¿por qué alguien? Porque yo misma, yo puedo decir, yo siento dolor por lo que está sucediendo cuando un hombre abusa de su esposa, pero puedo estar apoyando y estando de parte diciendo a esta mujer, en el caso de esta campaña, esta mujer es una loca y yo no sé, no quiero repetir las frases que se dicen de ella, todas esas cosas. Y ahí es donde vienen las cosas en cuanto a la prueba, internamente y externamente. La prueba no consiste en sentimientos o emociones, no es así como nosotros somos probados, no es lo que yo
No es porque simplemente me causó tristeza, no es porque simplemente yo me ponga a llorar por esto, no es porque yo solamente tenga sentimientos de impotencia. Esto no quiero decir con esto de que no vamos a tener este tipo de cosas en algún momento, de que no vamos a llorar frente a estas cosas. No quiero decir eso, sino a lo que me refiero es a esa emoción que se la lleva el viento, como Tamina lo enseñó en algún momento. Las emociones se van y vienen, se las lleva el viento. La prueba no es una teoría abstracta, como Tesla ha dicho, sino aquella acción a la cual la gente se ve obligada a enfrentarse. Aquello que abarca no solamente va a tocar tus prejuicios más arraigados, tus emociones, tus sentimientos, sino que la prueba se tornará de una forma, como lo llamamos nosotros, profética, porque es más amplia, cuando toca tu cultura, cuando toca nuestra personalidad, nuestra identidad, quiénes somos, cuando directamente nos toca a nosotros. Por eso es que no solamente consiste en ver la punta del iceberg, cuando tú te atreves a ver todo el iceberg, tanto internamente como externamente, es cuando nosotros podemos identificar. Yo creo que esa parte no es fácil de verlo, ¿no? Porque si ustedes ven los movimientos ateos, religiosos, políticos, todo esto consiste en la guerra cultural, todo es un ataque a sus personalidades, a lo que ellos ven. Entonces, es ahí cuando tú decides de qué fuente vas a beber o de qué lado nos vamos a posicionar, de qué partido político nosotros vamos a estar. Por eso lo personal o lo cultural, diríamos lo que parece que es normal, lo que es nuestra identidad, no solamente es así, sino que también es político, o sea, es un problema global, no es un problema sin importancia, es un problema global. Antes de continuar, ¿alguien tiene algún comentario? Creo que me inspiré mucho y no sé si alguien quiera decir algo. O si están conmigo acá. Sí, estamos acá. Sí, 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 claro, ahorita. Frente a lo que estamos diciendo, o sea, yo, por ejemplo, a veces tengo un interrogante. O sea, uno en su diario vivir, en su contexto, donde acá nosotros vivimos, sabemos que el feminismo esto es universal. Y no somos ajenos a eso porque tenemos muchas amigas, familias, vecinas que están sufriendo la violencia de género, están sufriendo por el patriarcado, entonces, pues uno ha intentado como ayudarlas. Bueno, yo en lo personal, en lo que pueda favorecerlas con mis recursos económicamente, un apoyo. Y bueno, trato de hacer eso, pero veo que para ellas es tan difícil, no sé, es algo muy, muy difícil, están en una esclavitud que son incapaces de tomar una decisión. Y por ejemplo, yo tengo una amiga que es adventista y es una mujer brillante, luchadora, emprendedora, pero no sé qué pasa, tienen una presión, entonces a veces yo digo, ¿cómo ayudo? ¿Cómo hago? A veces ese es mi interrogante que tengo para hacer lo correcto, para hacer lo que Dios me manda. ¿Cuál es el interrogante, O sea, Liliana? mi actuar, o sea, ¿cómo Ah, actúo yo frente a una situación de esa? ¿Cómo actúo? Sí, o sea, ¿qué debo hacer? Eso. yo solamente quiero añadir sobre lo que tú dices, porque las personas en esa situación a veces a nosotros nos parece como que increíble que no reaccionan, ¿no es cierto? Pero muchas veces mujeres especialmente no están en una situación donde eso afectaría muchísimo a
a todo de su vida, ¿no? Puede quebrar la familia, puede significar separación, puede significar incertidumbre financiera, puede significar pelea por los hijos, etcétera, ¿no? Entonces son grandes los obstáculos o los desafíos, y me imagino que frente a esto, tal vez uno se agarra de la esperanza que se puede resolver o va a cambiar, ¿no? ¿Correcto? Sí, así es. Entonces, ¿qué opinan los otros que dicen cómo debería yo actuar en este caso? Como tú dices, como una persona afuera, ¿no? Como un amigo, como un familiar. Sí, Yo creo que lo que sí se puede hacer, porque es muy difícil, pero digamos, estar al lado de ellas, darles apoyo moral, sostenerlas, digamos, darles ánimo de que sí pueden y que hagan lo que realmente sienten que las va a liberar, pero claro, las decisiones las tienen que tomar ellas, pero muchas veces estas mujeres se sienten tan devaluadas que se sienten que no pueden. Entonces, de alguna manera, elevarles la autoestima, convencerlas de que sí van a poder y que aunque sea un camino difícil, el Señor las va a ayudar y van a poder porque es una injusticia lo que están viviendo. O sea, de alguna manera sostenerlas en ese sentido. Creo que es lo único que se puede. Y darles, bueno, eh, el conocimiento de las cosas que pueden hacer. Por ejemplo, presentarse, hacer una denuncia de violencia doméstica o lo que sea, lo que esté al alcance de ellas para hacer, para cambiar la situación, ¿no? ok, Graciela, gracias. De nada. Me parece importante también, más que ayudarla a actuar en ese momento, lo importante es que ella reconozca, porque muchas personas no están, no reconocen su mal y piensan, o sea, si ven que sufren, si ven que les hace mal, si ven todo, pero no piensan que es tan grave. O sea, ellos todavía tienen la esperanza de poderlo solucionar. Y si una persona está en ese trance, con la esperanza de poderlo solucionar, poder cambiar la persona, no es tan, o sea, nos podemos dar cuenta que ellos no han entendido la problemática, no han visto toda la magnitud del problema. Entonces pienso que lo primero que hay que hacer es que ellas reconozcan esto. Y por eso es increíble, ¿no? Que son personas educadas, cultas, preparadas, son profesionales muchas de ellas, pero aún así siguen viviendo eso. ¿Por qué? Porque ellas no realizan, piensan que todavía pueden cambiar la situación y juegan sin pensarlo en un papel, el papel de ser héroes de su historia o héroes de la vida de su esposo, de sus hijas, y eso es lo que torna difícil el que ellas despierten. No sé si me dejó entender. Sí, excelente, Solange, excelente. De hecho, Me alegra. cuando terminaste, ok, no, solamente quería agregar un punto también en eso, una opinión. De hecho, cuando las personas están padeciendo de algún tipo de violencia, de cualquier índole que sea, mujeres, ustedes han visto este típico caso común de personas que están siendo abusadas y llaman a la policía, y se llevan preso al perpetrador y luego estas mismas mujeres 2 días después o el siguiente día van, sacan al hombre de la cárcel, se arrepienten de lo que dijeron y luego ya está otra vez allí y continúa otra vez el mismo caso.
Y muchas personas dicen, ¿por qué haces eso? ¿Qué locura? ¿Por qué continúas haciendo eso una y otra vez? No eres capaz de ver algo tan obvio. Y eso lo vemos en tantos casos, ¿sí? Y ahí es donde entra lo que dijo Solange. Las personas necesitan ser educadas. Nosotros en el mensaje necesitábamos ser reeducados, desaprender y aprender. Lo mismo pasa con estas mujeres. Por eso están las instituciones de mujeres donde se puede dar esa asesoría. Yo hablaba con una abogada la vez pasada sobre eso y ella decía, estas mujeres tienen que primero ser educadas, ir a estos lugares, para eso están estos lugares, te ayudan, ellas ni siquiera tienen de voluntad de ir y quiero que me ayude a educarme, no lo harán. Ahí es donde entra la parte de nosotros o de las personas influyentes que están allí, ¿no? Para ayudarles a ellas, para que ellas puedan llegar a primero entender, llegar a comprender el grado de violencia a la cual son sometidas y por qué ellas necesitan salir de esa situación. Cuando ellas sean conscientes de esto, entonces ellas van a accionar, pero inmediatamente no lo harán. Yo creo que eso pasa en cada uno de nosotros también. Cuando nosotros somos conscientes del pecado, cuando somos conscientes de las acciones, cuando somos conscientes de cómo es el sexismo, de cómo son este tipo de situaciones, entonces nosotros ahí es donde nosotros podemos hacer ese cambio, ¿no? No sé si esto te ayuda también a tu pregunta. Yo quería agregar algo, si me permitís. Muchas veces, por lo menos lo que uno ve vamos a decir, quizá en nuestro país, que muchas veces las mujeres al estar económicamente unidas al hombre, sienten que no tienen esa independencia como para poder dejarlos. Y siguen en esa misma situación de malos tratos, de permitir que el hombre se propase, o bueno, y como tú decías, también consiguen que alguien las acompañe a hacer una denuncia, pero después ellas mismas van y lo sacan. O sea, para mí esa es la enfermedad, porque hasta que uno no entienda que es una enfermedad, no va a poder salir de la situación, porque el estar con alguien justamente porque, vamos a decir, porque tiene varios hijos, no puede salir a trabajar o vaya a saber qué cosas, y el hombre se aprovecha de esa situación también para mantener a la mujer. Aparte acá, por ejemplo, una de las cosas que se dicen, si no estás conmigo, no estás con nadie, y terminan en femicidio. Evidentemente hay un problema mucho más profundo, que también, por más que nosotros lo que podamos hacer sea solamente el acompañamiento, debe de existir en la sociedad una ayuda para poder sacar a la mujer del lugar. Porque si la persona sigue en la misma rosca, en la misma situación, no es alguien como el adicto, como que la persona se hace adicta a ese maltrato, a esa forma de vivir, y no sale. Exactamente. Y eso es lo que nosotros estamos cuestionando en el movimiento. Los patrones culturales, lo que hemos aprendido durante tanto tiempo acerca del gran daño que ha hecho el sexismo. ¿Por qué las mujeres se sienten tan inferiores o no son capaces o no tienen el valor de hacer denuncias o simplemente de poder salir de una situación tan opresiva? Y si lo hacen, si no lo hacen, son también cuestionadas por la sociedad, ¿no? ¿Por qué no lo haces? ¿Eres tonta o algo así, no? Y si lo hace, de igual forma también es cuestionada. ¿Por qué te atreviste a salir de eso? Entonces,
es ahí donde nosotros vemos toda esa tremenda, el tremendo grado al cual la sociedad está, o las personas están en la sociedad, y es donde se vuelven las partes más complejas, ¿no? Y también dolorosas. Cuando nosotros vemos situaciones como esas y no podemos hacer algo, como les había dicho anteriormente, podemos tener sentimientos así, pero va el caso de que no es solamente eso, sino que va más allá de eso. Pero bueno, no sé si quieran agregar algún otro comentario respecto a la pregunta que se hizo recientemente o continuamos. Sí, me pareció también importante, lo escribió Noé los comentarios, ¿no? Dijo que acompañar hasta que las se sientan seguras, ¿no? En lo económico, en muchas cosas, y pienso que eso es más importante que uno piensa, porque muchas veces están solas a fin de cuentas en esa situación, sin apoyo de nadie, ¿no? Menos de su familia. Y como ellos van a tener que decidir a solas, ellos tienen que tomar toda la decisión y toda la responsabilidad. Yo no debo forzar tampoco nada, pero estar ahí y apoyar y estar ahí, eso es pues muy importante. Y no es tan difícil, tal vez, ¿no? Hacerlo. Sí, muy buen comentario. ¿Puedo hablar? ¿Puedo decir algo? Sí, adelante. El caso de esta persona yo también lo conozco muy de cerca. Es tanto que el mismo pastor de su iglesia, el mismo pastor adventista de su iglesia, se lo dijo. Le dijo que ya dejara de ser maltratada y se dejara de ese hombre. Y el mismo pastor le aconsejó y ella no ha tomado la decisión. Entonces, yo creo que ya, como dice el anciano Marcos, tocará que ella decida ya, o que esperar cuando ella va a decir, porque sobrados consejos tiene, y entonces mi esposa ya está cansada, que inclusive yo le he dicho que dejémosla Y ya. ayuda, disculpa, y también ayuda, mucha ayuda económica, moral y apoyo en todo sentido. Y bueno, es eso. Si le han dado, lo importante es tratar de intimar con ella y razonar a ver por qué ella permanece en esa situación. O sea, si ella tiene cabal conciencia de lo que está pasando, de que eso es violencia, de que eso no tiene por qué sufrirlo, y apuntalarla se sienta que tiene otra opción. Y bueno, y después dependerá de ella, obviamente, pero por lo menos que ella sienta que hay alguien que le importa, que hay alguien que estaría dispuesta a ayudarla y que cuenta con alguien. O sea, simplemente eso. Digo, no sé ahí qué posibilidades hay, si el gobierno da alguna ayuda. Digo, acá, por ejemplo, hay casas, por ejemplo, donde se pueden alojar las mujeres con niños que sufren violencia doméstica cuando quieren dejar su casa. Tienen un lugar, yo no sé allí, pero investigaron en ese sentido para darle opciones reales y que ella sienta que tiene otra salida, que tiene una salida y ayudarla a tomarla. Pero obviamente que si ella está psíquicamente mal, bueno, también pedirle que busque una ayuda psicológica que la pueda afianzar, no sé, o sea, darle las herramientas que pueda necesitar,
su necesidad psíquica o económica o no sé. Pienso que exactamente, a veces ayudar a una persona que no se ayuda a sí misma se torna cada vez más difícil, pero es esto pues, esto es, no tenemos que dejar solo a la persona, no sabemos cuánto tiempo ha sido el daño, pero también hay que ser consciente de que las personas, por eso a veces la mejor manera de ayudarlas a veces es haciéndolas tocar fondo, o sea, que permitiéndoles que toquen fondo, que conozcan la realidad de su situación. Pero, porque ahí ellos van a saber buscar ayuda por sí mismos, ayuda que de verdad aceptar la idea de que necesitan ayuda, ¿no? Y mi consejo es, no es como abandonarla, no es tiempo de abandonarla, pienso, pero hay que observarla, hay que darle su espacio también para que ella decida, tome sus propias decisiones sin influenciar tanto sobre ella. Yo quería Gracias, agregar porque algo. yo estaba que me da por rendida muchas veces, no vuelvo más, pero está tan mal, mire que tiene la hemoglobina en 4 y no hay quien la atienda, quien le dé, le toca ya así levantarse a hacer las cosas, aún el marido pretende con ella sexualmente. Y yo le digo, vente para darte un tratamiento, para ayudarte. Bueno, y entonces como él me tiene odio porque yo la trato de ayudar, entonces él me culpa a mí de la situación de su hogar. Entonces, pero no, hoy voy a estar, hay que seguir adelante. Ella va a tomar la decisión con la ayuda de Dios. Quiero que hablen por ella, se llama Joana Barraza. Okay. Sí, yo creo que lo importante no es tanto aconsejar, como dice Libardo, que el pastor le aconsejó que lo dejara. Creo que no es dar consejos de lo que tiene que hacer. No es lo que tiene que hacer, sino apuntalarla a ella para que tome conciencia y ahí ella tome la decisión, pero fortalecida y sostenida. Concuerdo con Graciela, a veces es muy fácil decir qué hacer, pero a ver, dime cómo lo hago, es diferente, digamos, ¿no? Aparte, ¿quién está para conocer? Para decirle cómo hacerlo y con quién. Graciela, lo que le dice Graciela es verdad, pero el puntal de sí lo tiene, porque la casa aquí donde nosotros está la orden, se la pusimos a la orden, a disposición de ella. Ella tiene un solo hijo, ellos tienen un solo hijo, porque los otros hijos son del esposo, y le hemos dicho que no, con toda confianza la casa ayuda, le hemos brindado ayuda económica y le hemos brindado ayuda también moral, también, porque mi esposa siempre está con ella y todo. Entonces ella sí cuenta con eso, Y ella sabe que cuenta con nosotros, porque no sé qué pasa, no sé sinceramente qué le impedirá a ella, no sé. Bueno, hay que ver, digo, si ella está en malas condiciones físicas, no debe tener ni fuerza para pensar y para encarar un problema tan serio. O sea, quizás ahora lo inmediato sería conseguir que ella se trate médicamente y que pueda fortalecerse, porque digo, cuando estás con esa debilidad, no te da ni siquiera para encarar un problema, menos un problema de esa dimensión. Creo que ahora lo más inmediato, teniendo ella esa posibilidad que ya sabe que cuenta, digo, ayudarla físicamente a que encare un tratamiento, que se fortalezca, y bueno, y después se verá.
Al final, es una mentira. Escucha micrófonos. Bien. Tal vez podamos seguir comentando más sobre este asunto al final de la clase, o tal vez también lo podemos hacer en la... No sé si hoy habrá preguntas y respuestas. Pero está muy habrá. interesante. ¿Ahora? Perfecto. Está muy interesante porque estas son las cosas con las que nosotros nos encontramos en la vida real. Es ahí donde nosotros tenemos que pasar esa teoría que sabemos cuando nos encontramos con cosas donde nuestro accionar también depende qué podemos hacer en esas cosas. Así que es muy interesante también ahondar sobre esto. Bien, porque ya nos queda poco tiempo, quiero ir concluyendo. He hablado bastante, he hablado sobre lo que pasa externamente y cómo este asunto, cómo se volvió un asunto de interés para nosotros como movimiento, poder entender los eventos externos y todo el grado de sexismo que hay allí afuera, como lo estamos viendo no solamente desde el punto de vista del cristianismo, sino que tratamos de que esto sea global, incluimos al ateísmo y todos el ámbito, digamos, en el mundo, cómo ellos ven el sexismo y de qué forma es acariciado, y todo redunda en la idea de que todo es una guerra cultural. Todo se trata de eso externamente. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de nuestros pecados y decimos, tenemos que soltar nuestros pecados, tenemos que soltar esos rasgos de sexismo que aún hay en nosotros, tenemos que dejar de abrazar y acariciar ese pecado, esa cultura, esos pecados cultivados que han estado por ahí generación tras generación. Y el Señor ha sido tan bueno con nosotros cuando nos muestra eso en la enseñanza del Toro Apis. Dijimos, ¿qué era lo que estábamos haciendo? Estamos abrazando esa cultura pagana de Egipto por tantos años y también lo estábamos haciendo. Entonces, el cambio, cuando decidimos hacer ese cambio, se trata de cuando nos sentimos amenazados en nuestra cultura. Y ¿qué se aborda este punto internamente? Cuando, por ejemplo, en 2018, cuando se trajo las dos corrientes de información y todo lo que estaba alrededor de las dos corrientes de información, Fox News, CNN, o sea, todos los otros mensajes eran fáciles de procesar y eran hermosos y lindos y me adapté a ellos y está bien, pero cuando ya tocas esa parte de CNN y Fox News, ya Future for America dice, no, esto ya no me gusta, esto está atentando contra mi cultura, contra mi personalidad, contra nuestra cultura americana. Entonces, siempre se trató de eso internamente, y así en los otros casos, lo vimos en Brasil de igual forma, siempre se trató de lo mismo. Se trata de lo mismo en nuestras vidas personales, e incluso cuando no queremos desmantelar, dijimos en algún momento, quizás como mujeres dijimos, sí acepto el mensaje del Proapis, está bien, eso de que esa masculinidad poderosa de lo que era Dios, o cómo se trataban a las mujeres, cómo se tratan a mujeres, ese culto y todo eso. Sí, está muy bien, pero cuando ya vino el feminismo radical y nos tocó directamente los estándares de belleza femeninos, quizá muchas de nosotras dijimos, como mujeres, dijimos, esto es más difícil de poder aceptarlo. Entonces, el peligro, como lo mencionaste en sus presentaciones, el peligro está en que ese mensaje que ha sido dado, cuando empezamos a ver que hay algo ahí que no nos gusta porque está atacando directamente nuestra personalidad, lo que vamos a hacer es agarrar una parte de ese mensaje, ponerle una parte de lo que yo pienso que se adapte a mí, como a mis gustos y lo que yo quiero, y luego profesarlo y transmitirlo de una persona a otra persona, de una mente a otra mente. Y ese es el gran peligro, al menos lo que yo pude comprender, ¿no? El hecho de decir, el mensaje es lindo y lo acepto, pero esta facción del mensaje no lo acepto, no lo
no son mis palabras, no es lo que yo diga, sino lo que yo hago, sino mi accionar cuando estoy procesando ese mensaje, como dijo Parminder, la vida privada y la vida pública. Cuando hablamos de feminismo radical, no hay distinción entre ambas. No es que aquí yo me porto de una forma y aquí de otra forma. Es radical porque estamos viendo el meollo, el problema en su raíz y estamos viendo cómo nosotros debemos de posicionarnos de parte de la igualdad, o sea, cómo es que debe de ser así. Entonces, cuando el peligro está en que tanto allá afuera como adentro es, no te atrevas a cuestionar lo que yo soy, lo que yo he adquirido durante todos estos años, porque entonces va a haber una reacción violenta, por ejemplo, de parte de afuera. Entonces, lo mismo sucedió cuando se tocó el asunto de la dote en África. También fue parte de eso, ¿no? Todo está muy bien, CNN y Fox News está muy bien, yo lo acepto, pero estás tocando algo que a mí no me gusta, por ejemplo, ¿no? Te estás metiendo con lo que yo he arraigado por tantos años y he acariciado por tanto tiempo. Yo creo que eso no debería de hacerse. Entonces, eso es lo que se ha estado lidiando una y otra vez en el mensaje, que podemos acariciar y abrazar y decir, qué lindo que ahora podemos estar aprendiendo esto, pero cuando nosotros nos encontramos allí y nos sentimos confrontados, ¿no? Es cuando nosotros empezamos a ver qué vamos a decidir. Los ataques de los derechos de los hombres, por ejemplo, o como ya lo mencioné, los grupos supremacistas masculinos y todo, siempre van a ir directo al feminismo radical. Siempre van a ir directo, internamente igual, como te lo grafica, ¿no? El feminismo radical y el ateísmo, nosotros no estamos aquí en el ateísmo o en el conservadurismo o abiertamente en contra del movimiento. El peligro es que podemos estar aquí, en medio, y eso, como Parminder lo dijo, eso es condición laodicense. Y esa condición laodicense es la que hace que mezclemos la verdad y el error. Y eso es lo que nosotros hemos estado luchando. Solo quiero compartir un par de citas, nada más. Tal vez me deja quiero compartir unas citas de un a ver. Aquí. Compartir citas. Acá está. No es esta la cita, aquí está. Esta es una de las citas que ya nosotros conocemos muy bien porque estamos hablando del sueño de Ellen White. No es intención leer todo el sueño, sino solamente un fragmento de él para ver algo importante. En una de esa narrativa, de esa experiencia, cuando Elena White mira los 144.000, ella dice, luego pensamos en aquellos que no se habían acostumbrado a las privaciones y dificultades. ¿Dónde están ahora? No estaban en la compañía. A cada cambio, algunos se quedaban atrás. Solo quedaban los que se habían acostumbrado a soportar privaciones. Las privaciones del camino solo los hizo más deseosos de seguir hasta el final. Nuestro privilegio de caernos del camino aumentó. Nos acercamos a la pared blanca, pero no pudimos poner los pies en el camino porque era demasiado estrecho. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿qué son esas privaciones y dificultades? ¿Por qué las personas han decidido estar en el medio y no en el lado extremo del feminismo radical? ¿Por qué nosotros tendemos a hacer esto? ¿Qué son estas dificultades y privaciones a las que no estamos acostumbrados, por ejemplo, podríamos decir? O que las personas que en algún momento estuvieron y se fueron no estaban acostumbrados a estas. O sea, ¿de qué tenías que privarte? ¿Qué tenías que soltar? ¿Qué tenías que dejar? ¿Qué era tu dificultad?
cuando abres el examen y ves que es muy difícil, y ves que hay una dificultad ahí, tú dices, no, mejor no lo hago, o puedes decir, sí, mejor sí lo hago, o puedes decir, no quiero complicarme, y es ahí donde tú puedes tomar la decisión. Entonces, individualmente estamos siendo probados a poder soltar y dejar, porque cuando tú quieres acercarte a la igualdad tienes que soltar la libertad o las ideas libertarias, tienes que renunciar a esas libertades que antes podríamos acariciar y decir que eran buenas y que eran confortables. Y lo esperanzador de esa cita es que los que están allí continúan hasta allí en el camino, que hemos llegado hasta aquí ahora, esto podría darnos más esperanza de seguir, de continuar, de no soltar las cuerdas, de hacernos más deseosos de poder llegar hasta el final. Así como Elena White lo describe, el cántico de los 144,000, su experiencia, mientras avanzamos en esa experiencia, nuestro objetivo es poder ver la deformidad del pecado, ¿no? Sobre todo cuando lo vemos en nosotros. Y sé que esto provoca una profunda tristeza y esto es los pasos de la salvación. Cuando reconocemos ese pecado y queremos hacer un cambio, ¿no? Ahí viene el proceso de la justificación y hasta llegar a la restauración y poder comprender ese pecado. Entonces, por último, quiero decir que nosotros no podemos escondernos del sexismo. Estamos en este mundo donde siempre vamos a encontrarnos o a enfrentarnos al sexismo. No podemos huir y escondernos. Creo que eso sería demasiado infantil. Mientras sigamos participando y estemos aquí como plantas y como siervos. Pero mientras vivimos en este mundo, esta experiencia, mientras aprendemos cada vez más la canción de los 144,000, debemos irnos haciendo las preguntas como, por ejemplo, ¿qué parte del sexismo no he desmantelado? ¿O qué parte del sexismo aún sigo abrazando y no quiero soltar? ¿Qué es lo que aún sigo aferrada o aferrado? ¿Por qué tengo tanto miedo a soltarlo? ¿Qué es lo que hasta ahora no he aprendido? ¿Qué es lo que no he desaprendido aún? Es mi total interés entender, comprender la igualdad. Es mi interés constante poder ver la deformidad del sexismo. Podría seguir haciendo muchas preguntas más. Pero yo creo que todas estas preguntas, o tal vez de forma reflexiva, deberíamos de verlas constantemente en nosotros porque es muy doloroso cuando ves al mundo, por ejemplo, como en una prueba que tú la puedes ver ahora muy sencilla y decir, ¿acaso no pueden ver la misoginia detrás de esta campaña de 2022, esta campaña de acoso en línea? No puedes verlo, tú lo puedes ver claramente tal vez. Y es muy doloroso cuando ves a las personas cerca de ti, ves al mundo entero, ves a tus seres queridos, ves a las personas, cómo se posicionan tan fuertemente de parte del lado equivocado, cómo no son capaces ni siquiera de cuestionarse. Y es muy doloroso, creo, eso para nosotros. Y realmente agradezco al Señor por las presentaciones. El Señor nos ha ayudado más y nos sigue ayudando y hemos podido ver su misericordia y su paciencia por querernos hacer entender nuestra condición. Porque se trata no solamente no es de lo que podemos decir en teoría, sino lo que podemos accionar, lo que podemos, nuestra experiencia diaria, lo que podemos hacer con lo que hemos dicho, con nuestro mensaje. Entonces, básicamente, mi presentación ha sido esta, hasta aquí termino. Y es que
Que el Señor nos ayude a poder comprender mejor cada vez más a través de los mensajes y a poder ver quiénes somos, cómo estamos, cuál es nuestra condición, si realmente somos feministas radicales o no, y que el Señor pueda ayudarnos. Bien, vamos a hacer una oración final. Si alguien tiene algún comentario lo puede hacer. Si me acompañan, por favor, para que oremos.